Hola y bienvenidos a solopapelioli.com. En este vídeo vamos a explicar cómo una economía puede alcanzar la situación de trampa de la liquidez. Bien, en primer lugar, ¿qué es la trampa de la liquidez? Pues la trampa de la liquidez es una situación en la que los tipos de interés han bajado tanto en una economía que han alcanzado el valor cero. Y eso puede suponer ciertos problemas en la economía. Por ejemplo, cuando la gente ahorra, normalmente lo que hace es comprar algún tipo de bono o activo financiero para obtener rentabilidad por esos bonos. Bien, entonces ese dinero llega a los mercados financieros y los mercados financieros transfieren ese dinero a quien necesite financiación. Los mercados financieros, es decir, para resumir, los bancos, lo que hacen es coger nuestro dinero, nuestro ahorro, y prestárselo a otros agentes económicos para que esos agentes económicos lo gasten en, normalmente, pues, por ejemplo, en caso de empresas, montar nuevos negocios, fábricas, ampliar el tamaño de una fábrica, lo que sea, ¿no? Comprar capital o lo que se llama en economía invertir. Bien, para un tipo de interés demasiado bajo como el 0%, las familias, los consumidores, los agentes económicos dejan de tener un incentivo a ahorrar o al menos a comprar bonos con esos ahorros, porque si no te van a dar rentabilidad, si te dan un tipo de interés cero, ¿vas a comprar un activo financiero que te da rentabilidad cero, tipo de cero? No. Entonces se rompe esa cadena que une nuestros ahorros con la inversión de las empresas. Los bancos no reciben nuestro dinero porque no tenemos interés en recibir un tipo de interés cero y entonces los bancos no tienen liquidez para prestar ese dinero, esos ahorros nuestros, a las empresas que los necesiten para financiarse. Ese es uno de los primeros problemas que supone la trampa de la liquidez. Y el segundo, el más importante a nivel macroeconómico, es dentro del modelo ISLM. Veremos que el Banco Central pierde el poder de su política monetaria. O sea, es decir, la política monetaria es una herramienta muy útil de la que dispone una economía para salir de una crisis, por ejemplo. Y entonces esa política monetaria deja de tener efectos y el Banco Central entonces digamos que pierde su poder. Bueno, vamos en primer lugar con un ejemplo. El modelo ISLM nos da una curva IS que representa el mercado de bienes y una curva LM que representa el mercado de dinero, y el punto de corte inicial de equilibrio en este ejemplo que estamos haciendo sería este punto cero que tenemos aquí, que nos da un tipo de interés inicial de la economía y un nivel de renta inicial de la economía. Cuando un banco central quiere reactivar una economía o salir de una crisis, lo que suele hacer es una política monetaria expansiva que desplace la curva LM hacia la derecha. Cuando el Banco Central incrementa la oferta monetaria, eso visualmente en el gráfico del modelo SLM desplaza la curva LM hacia la derecha, lo cual nos lleva a un nuevo punto de equilibrio, el que está aquí representado como el punto 1 del gráfico. Para ese punto 1, ¿veis? Ha bajado el tipo de interés de la economía y se ha incrementado la renta o PIB, la riqueza del país, vamos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué al bajar el tipo de interés se incrementa la renta? Muy sencillo. Al bajar los tipos de interés se hace más barato pedir prestado. O sea, las empresas que desean montar una nueva empresa, una nueva fábrica, ampliar el capital de la que ya tienen, lo que hacen es acudir a los mercados financieros en busca de financiación. Cuanto más bajo es el tipo de interés, menos intereses tienen que pagar, así que eso incentiva la inversión. También desde el punto de vista de los consumidores también, cuando observan un tipo de interés bajo, se animan más a pedir prestado para comprar cosas. Pues con las empresas lo mismo. Así que por eso las bajadas de tipo de interés suelen conllevar incrementos del PIB o renta de la economía, ¿de acuerdo? Porque eso anima la inversión, anima el consumo. Entonces, las empresas fabrican más, producen más, contratan más trabajadores. Es un círculo vicioso en el cual al final se incrementa el PIB o renta o riqueza de la economía que simbolizamos con la letra Y. Sin embargo, si el Banco Central sigue implementando este tipo de políticas que desplazan la curva LM hacia la derecha, es posible que desplace tanto la curva LM hacia la derecha que alcance el suelo, digamos, el tipo de interés cero. Cuando ocurre eso, nos encontraríamos en un punto de equilibrio como el 2. El punto de corte entre esta curva IS y esta curva LM, en la cual podemos ver que la curva LM se ha hecho horizontal porque, como digo, ha tocado el suelo. De hecho, aunque no esté dibujado, esta curva LM también tocaría suelo a partir de aquí. Esta otra no, esta otra ya toca el eje horizontal antes que el suelo, pero vamos, no se suele dibujar. Se suele dibujar cuando el punto de equilibrio está en ese suelo. Bien, para ese desplazamiento la curva LM se ha desplazado tanto a la derecha que se ha hecho horizontal y nos ha dado un nuevo punto de equilibrio que es el 2, para el cual el tipo de interés es cero, y entonces surge el problema de trampa de liquidez que antes hemos comentado. Imaginad una cosa. Imaginad ahora que el Banco Central quiere seguir reactivando la economía. ¿Podría? No. ¿Por qué? Porque si ahora vuelve a desplazar la curva LM hacia la derecha de esta manera, la curva LM se desplazaría de esta manera y aquí, al tocar el mínimo, el suelo, el tipo de interés cero, se hace horizontal. ¿Vale? Sería esta la curva LM, la nueva curva LM.
¿Cuál es el punto de equilibrio? Sería exactamente el mismo punto. Es decir, el Banco Central ha llevado a cabo una política monetaria expansiva que desplaza la curva LM hacia la derecha, pero el punto de corte entre la IS y la LM sigue siendo el mismo. No ha conseguido incrementar el nivel de renta de la economía. Bien, como estábamos comentando, esto supone un problema grave para una economía que pierde uno de sus instrumentos principales, que es la política monetaria. Y esta es más o menos un poco la idea, la razón, la explicación de cómo funciona la política monetaria y qué peligros corre cuando baja demasiado los tipos de interés y entra en trampa de liquidez. Japón estuvo en trampa de la liquidez durante, bueno, y sigue prácticamente, se puede decir, desde los años 90. Entre los años 90 y el año 2000 se llama la década perdida de Japón por ese motivo, porque entró en una situación de recesión económica de la cual no podía salir con políticas monetarias a pesar de que las estaba implementando haciendo que los tipos de interés fuesen cero. En Europa también está ocurriendo lo mismo. En Europa actualmente el tipo de interés oficial es 0% actualmente y estamos en una situación similar, ¿no? De crisis, de bajo crecimiento económico y la política monetaria ha perdido toda su efectividad. Bueno, esto es lo que quería ver en este vídeo, explicar un poco en qué consiste la trampa de la liquidez, qué problemas conlleva y qué representación gráfica tiene en el contexto del modelo ISLM.